Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del match que ocurrió en 1901 entre Capablanca, que contaba apenas con 13 años, contra Juan Corzo, campeón de Cuba durante 5 ediciones. Un match que ya se había igualado, seguimos trayendo pues algo de historia también sobre las partidas que ya hemos visto en el canal, y en esta ocasión estamos en la partida número 9. Al igual que la octava y la sexta tenían similitudes en la apertura, va a ocurrir lo mismo entre la séptima y novena, por lo tanto ambos jugadores en dichas partidas llevan los mismos colores y tenemos ya en el tablero por parte de Capablanca D4, a lo que Juan Corzo, al igual que en la séptima, repite con defensa holandesa. Y tras E4 entramos en el gambito Staunton. Como vemos, la idea de F5 pues es tener control sobre E4, lo cual retrasa el desarrollo por parte de las blancas, ya que si quieren jugar este movimiento con seguridad o manteniendo el peón o controlada la casilla, pues tienen que hacer algún movimiento más con alguna de sus piezas. Pero el tema es que, bueno, pues E4 es bastante agresivo, gambito Staunton, como decimos, y tiene ciertas similitudes con la siciliana, con el gambito Smith-Morra. Tras E4, C5, las blancas juegan D4 y tras peón por, aceptando el gambito tras jugar C3, es aquí cuando entramos en el gambito Smith-Morra, en el que, bueno, pues los tres primeros movimientos de las piezas negras pues han sido C5, D4 y E3, solamente un peón no se ha movilizado ninguna de sus piezas, y a cambio las piezas negras, por el peón que han entregado, tienen los alfiles pues completamente dispuestos para salir en una jugada, la dama teniendo cierto control también sobre la columna D, y tras un caballo F3 el enroque suele venir en corto y bueno, pues las torres se suelen traer a las columnas centrales una vez se desarrollan los alfiles, y también se trae la dama normalmente E2. Dependiendo de la línea tengo teorías sobre este gambito muy interesante, y bueno, pues tras estas jugadas pasa lo mismo con este movimiento E4, en el que tras D por E4, si recordáis y nos vamos a un par de vídeos atrás en el que todavía habían jugado solamente 2 partidas y Capablanca comentaba del match en su biografía que Corzo estaba utilizando pues diferentes aperturas, ya que tenía gran conocimiento sobre las mismas. Utilizó el gambito Evans, también la apertura Viena, gambito Viena, pues para intentar siempre descolocar a Capablanca, y es Capablanca donde ya empieza a utilizar de alguna manera la misma estrategia de Juan Corzo, y bueno, pues entrando así en este tipo de gambitos y posiciones en las que empieza a dominar perfectamente. Tras estas jugadas, caballo C3 atacando a E4, caballo F6 defendiendo, y Capablanca juega alfil G5 atacando al caballo de F6. Tras estos movimientos C6, la idea de las negras es jugar un D5, intentar llegar a defender este peón, y si no, coger algo de centro tras la captura que ocurre por parte de las blancas, en la que Capablanca entrega la pareja de alfiles, pero a cambio consigue recuperar el peón en E4, y como decíamos, Corzo juega D5 ganando espacio, caballo G3, y aquí estamos en la partida número 9, y en la séptima llegábamos a la misma posición. La partida séptima terminó en tablas y Juan Corzo continuó con este movimiento que es alfil D6. En esta ocasión juega dama E7 dando un jaque, y tras dama E2 se propone cambiar damas como ocurre en la partida, y ahora jugar alfil D6. Tras estas jugadas, caballo F3, enroque en corto y también por parte de las blancas, y alfil G4, bueno, pues para llegar prácticamente a un final, ya que bueno, pues los próximos movimientos se ataca al alfil, se cambian más piezas, alfil por F3, y aquí nuevamente tras G por F3, pues como vemos todavía están las torres en el tablero, pero tenemos la misma posición en cuanto a material que se jugó en la cuarta partida, que tenéis también en la descripción, que no lo he comentado, en lo primero que veáis están todas las partidas de este torneo que estamos trayendo. Y el tema es que, bueno, pues Capablanca tiene una estructura de peones pues doblada en el flanco de rey, y a cambio cuenta con alfil contra caballo. Los torres van a desaparecer en las próximas jugadas, caballo D7, torre F, E1 ocupando la columna abierta, y hace lo propio con su torre de A activándola Juan Corzo. Tras estos movimientos rey F1,
F5, liberando la casilla de F6 para el caballo, y aquí Capablanca es el primero que decide capturar en E8, torre E1, y tras los cambios, ahora por parte o comenzando los Juan Corzo, pues ya estamos en ese idéntico final en cuanto a material, pero no teniendo la misma posición. En aquella partida Capablanca llevaba las piezas blancas, caballo F6, y tras estas jugadas rey D2 y caballo E4 jaque, ganando también el peón de G3. Si aquí las blancas capturan, bueno, pues las negras contarían con un peón pasado en la posición bastante difícil de ganar la partida. Siempre este rey tiene que estar en torno a estas casillas, siempre con un ojo sobre la casilla de 3 para evitar la coronación, y las negras pues estarían muy cómodas en este tipo de partidas. Por lo tal, se juega Capablanca rey E3 y la misma continúa con caballo D6. Quizás si pensamos en esta captura, el tema es que rey F4 puede ser muy dura para las piezas negras, ya que el caballo tanto se retire a F1 como vuelva a E4. Como decimos, la captura en E4 no es posible, pero rey por F4 sí que lo es, y las blancas, bueno, pues tienen bastante ventaja porque, bueno, pues tienen un rey mucho más activo que las piezas negras. De hecho, a este movimiento que hace Juan Corzo, quizás una idea interesante para las negras hubiese sido jugar G5. Se mantiene por un lado el caballo negro en una buena posición, bastante centralizado. Como decimos, la captura no es posible por parte de las blancas, y G5 evita rey F4, que es lo que va a venir próximamente. Y así, bueno, pues sigue activando muchísimo su rey Capablanca, y todavía el rey de Juan Corzo sigue en G8. Por lo tanto, la partida, volviendo a la misma, no se había capturado en G3. Decíamos que Juan Corzo venía con el caballo a D6, quizás para venir a C4, dar un jaque y tocar el peón de B2, que en esta posición sí que sería posible capturar. Una posibilidad para las blancas jugables B3, controlando dicha casilla, pero como vemos, quizás ya habría agujeros en este tipo de estructuras por parte de las blancas. Capablanca decide jugar alfil E2 para controlar, bueno, pues saltos del caballo a C4, como comentamos, o incluso a B5, y tras estas jugadas, ahora sí rey F7 activando su rey. Rey F4, ya que G5 pues no se había jugado, y tras rey F6, H4, G6, G4 y H6 en la posición. Tras estas jugadas, Capablanca decide jugar G5, dando un jaque. Si aquí captura en F5, bueno, pues la captura por parte del caballo da la partida prácticamente por vencida a las negras. Por lo tanto, juega G5 jaque, el rey se retira. Perdón, primero viene esta captura por parte de las negras, y ahora sí que se retira a E7, no a E6. Se me ha escapado el ratón, que va un poquito regular. Y el tema es que, bueno, pues Capablanca tiene peones doblados y con algo más de espacio, con cierto ataque en el flanco de rey, y vamos a ver cómo prospera en esta posición. Es verdad que podríamos pensar en directamente jugar rey E5, pero simplemente caballo F7 con jaque, bueno, pues hace volver al rey a la misma posición, y además permite ya empezar a maniobrar al caballo por parte de las negras. Si se vuelve a insistir con rey E5, pues tras caballo E6 se está tocando el peón de G5, también se controla esta casilla, por lo tanto el rey blanco, las blancas han perdido ya un peón, y con ello la partida se está yendo a favorable a las piezas negras. De hecho, el rey no tiene ningún movimiento, ¿no? Por lo tanto, no es buen síntoma jugar rey E5 directamente, y lo que hace Capablanca, teniendo esta estructura de peones, juega G4. En la partida anterior que vimos, en la cuarta, también en la cuarta ronda, vimos cómo avanzaba Capablanca jugando con piezas negras. Creo que era un F4, F3 para dar entrada al rey, que estaba un poquito cortado en el flanco de rey, y así liberaba bueno, pues esa casilla para el rey. Pues en esta ocasión de alguna manera podría ser algo similar. Tras G4, F por G4, y ahora esta jugada intermedia alfil de 3, en la que, bueno, pues el alfil mejora su posición, toca este peón de G6 y además mantiene la defensa sobre estas casillas de B5
y C4. Tras estos movimientos, quizás una posibilidad para las negras mantiene la igualdad y es jugar caballo E4, y aquí si se van por los cambios, rey por G4, rey E6 y tras rey F4, E3 expulsando o haciendo o obligando al rey a retroceder, y tras estos movimientos la partida continuaría con tablas. Es verdad que las negras cuentan con un peón pasado, no hay piezas en el tablero y esta posición es tablas. También hay que considerar que las blancas tienen un 4 contra 3 en el flanco de dama que harían uso de él, manteniendo la igualdad. No obstante, bueno, pues sería quizás un pelín más ventajoso para las negras. Por lo tanto, esto podía ser una opción para Juan Corzo. Otra opción, rey F7, quizás un poquito más pasiva, obligando al rey de momento a defender este peón. Y si rey por G4, bueno, pues ¿qué se puede jugar, ¿no? Por parte de las negras en esta posición, quizás podrían hacer un movimiento como caballo B5, y tras los cambios pues llegamos a una posición muy igualada en la que no hay ventaja para ningún jugador, ¿no? Y en caso de tras rey F7, si no se captura en G4 y pensamos en rey E5, pues rápidamente G3, y las negras pues están o van a terminar mejor alfil F1 defendiendo en G2, y ahora sí caballo F5, pues bueno, es bastante fuerte, ¿no? Con bastantes amenazas, controlando la casilla de G3, también en algún momento el caballo puede saltar y capturar algún peón más, obligando, bueno, pues a las blancas casi a renunciar. Por lo tanto, esto eran dos ideas, caballo E4, rey F7, pero juega caballo F5, y este movimiento es bueno si las blancas continúan con alfil por F5 y tras peón por, lógicamente las negras cuentan con dos peones pasados, el de G4 defendido y ganando la partida, pero aquí Capablanca, como decimos, no tiene que capturar y no lo hace al menos el caballo de momento. Es verdad que el caballo también tras este movimiento ataca el peón de D4, pero tras rey por G4 es lo que se juega en la posición. Realmente no es el mejor movimiento, pero tampoco otro quizás podría ayudar a las negras, ya que si en esta posición juegan con rey E6, pues tras los cambios el tema es que las blancas tienen perfectamente dominado al rey enemigo, y en algún momento, como vemos, hay un 4 contra 4 en esta ocasión en el flanco de dama y hay completa igualdad. Se van a frenar unos peones con otros en cuanto se empiecen a lanzar o también a bloquear, y el tema es que este rey en algún momento se tiene que retirar a alguna casilla, no pudiendo mantener la defensa sobre el peón de F5, y las blancas están ganando la partida. Por lo tanto, no es que sea, he dicho antes que no era el mejor movimiento, pero tampoco hay mucho más donde elegir. Juega caballo por D4 y el problema es que el peón de C2 está defendido y se genera un peón pasado tras esta jugada por parte de Capablanca. Es verdad que también en el flanco de dama existe un 4 contra 3 que intenta hacer uso rápidamente Juan Corzo. Tras estos movimientos, rey H5, caballo E6 volviendo, y tras rey H6 empezando a controlar casillas para buscar la coronación, rey F8, Juan Corzo retrocediendo. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil F5 atacando al caballo, este se retira a G7 atacando al alfil, y tras alfil C8 por un lado toca al peón de B7, pero obliga a los peones en el flanco de dama a hacer movimientos como B6, y tras G6, bueno, pues el control por parte de Capablanca en el flanco de dama con este 4 contra 3 favorable a Corzo, pues Capablanca lo contrarresta de esta manera. Primero juega B3 y tras estas jugadas se juega rey G8. Si aquí o en algún momento podemos pensar por parte de las blancas en hacer con un movimiento como B5 para buscar un peón pasado, buscar algo de contrajuego, alfil A6 pues ya es bastante molesta. Si en esta posición las negras intentan jugar o juegan B4, pues nuevamente se cierra la estructura de peones, rey H7, pues limitando los movimientos al rey en esta posición, y tras una jugada como caballo E6 se puede contrarrestar con alfil C4. Es verdad que las negras tienen este tipo de jugadas, ¿no? En el que tras alfil D5 el caballo puede evitar venir
a esta posición a E6 y venir a F5, y tras alfil E4 nunca se da caza al caballo, ya que tiene bastantes posibilidades donde ir, incluso a E8, y el alfil no puede cubrir todas las casillas. Parece que no hay mejora por parte de las blancas, pero vamos a ver que no es así del todo. Por lo tanto, B5 tampoco ayuda mucho a las negras, rey G8, y tras estos movimientos la partida continúa con A4. Con este movimiento, como vemos, se controlan casillas blancas, y aunque el alfil ya se puede retirar de alguna manera, veremos un poquito más adelante que avanzar alguno de los peones pues tampoco puede ser bueno para las negras. De momento, rey F8 esperando, el alfil vuelve a G4, al menos controlando pues saltos por parte del caballo, pero como decíamos, E8 está disponible, se retira esa casilla, rey H7 y caballo G7. Aquí rápidamente podríamos pensar por parte de las negras en jugar a 6, el alfil vuelve rápidamente a C8 tocando al peón, y si B5 buscando los cambios, bueno, pues puede haber varias posibilidades para las blancas siempre ganadoras. Si aquí el peón negro, que está atacado en 2 ocasiones, pues captura en A4, bueno, pues las blancas ya cuentan con su peón pasado y los 2 peones negros bastante controlados, y en caso de no capturar aquí en esta posición y jugar B4, pues nuevamente las blancas generan un segundo peón pasado y están ganando. Por lo tanto, realmente en el flanco de dama no se puede hacer nada. La rápida intervención del alfil pues vendría al apoyo, caballo G7 nuevamente yendo y viniendo, y aquí Capablanca entiende que tiene suficiente control en la posición, o que las piezas negras tienen que estar pendientes de que el peón de G6 no puede avanzar a G7, y lo que va a hacer es traer su rey al flanco de dama. Tras estas jugadas, nuevamente caballo E8, alfil E2 primero, caballo G7, y tras alfil C4 en esta posición, pues bueno, decide colocar su alfil, quizás en algún momento para traerlo a F7, caballo E8 y rey G5. La partida continúa con rey E7, y estos movimientos quizás rey G7 podría ser un poco interesante o más interesante, pero tampoco ganadora, ni mucho menos para mantener las tablas, y tras rey F5, caballo G7 jaque. Si en esta posición las negras juegan rey D6 a fin de bloquear el paso al rey blanco, pues el rey intentaría entrar vía F6. Primero puede jugar alfil B5 tocando al caballo, y este al retirarse por ejemplo a G7 da un jaque, pero el rey ya está entrando en F6. Por lo tanto, muy difícil la posición para Juan Corzo. Se juega caballo G7 jaque, rey E5 y caballo H5. A este movimiento el alfil vuelve a E2, de alguna manera para ganar un tiempo. Se juega caballo G7, aunque caballo F6 pues hubiese sido lo mismo para las piezas negras, y el tema es que, bueno, de momento está el peón bloqueado, pero permite ganar un tiempo de alguna manera con este ataque que ha tenido el alfil, y el rey ya está entrando en el flanco de dama. Nuevamente, si aquí rey D7, podría continuar la línea con alfil B5 jaque, también con un alfil G4, se está dando un jaque, y el rey donde decida ir, pues irá al otro lado el rey blanco. Por lo tanto, si rey E7, el rey blanco está ya presto para capturar los peones en el flanco de dama, ¿no? De todas formas, volvemos a la partida en la que se decide jugar nuevamente caballo E8, rey C6, y tras caballo G7, rey B7 ya por parte de Capablanca. La partida continúa con rey D6, al menos las negras pierden un peón, pero se intenta que no caigan más, pero el problema de este rey es que solo tiene esta casilla para defender en B6. Es verdad que en algún momento podría venir a C6, pero quizás el alfil podría estar también atento para dar un jaque y pues ganar más material por parte de las blancas. Capablanca juega rey A6, caballo E8 y tras alfil F3, mejorando la diagonal del alfil y colocarlo en D5 para llegar hasta F7. De momento nuevamente Juan Corzo yendo y viniendo, el rey lo tiene completamente, bueno, pues frenado por el alfil y el rey blanco defendiendo B7, y tras estas jugadas, como decimos, alfil D5 ya en el tablero, caballo E8 y tras alfil F7, caballo G7. Tras estas jugadas, de momento la partida continúa por parte de Capablanca con rey B5,
Caballo F5, caballo 8 no está disponible, ni tampoco E6, como decíamos, hay otras dos posibilidades para las negras en esta posición. Capa blanca juega A5 y caballo D6 jaque. El tema es que si aquí se captura, por ejemplo, en A5, incluso las negras podrían capturar primero en C5 y la posición pues está cayendo completamente. Por lo tanto, intenta algo nuevo Juan Corzo, dando un jaque, el rey vuelve a A6 y tampoco se puede capturar en F7 ya que se está coronando en la próxima jugada, y el tema es que, bueno, pues en esta posición se juega B por A5 y tras G7 directamente por parte de capa blanca, en esta posición Juan Corzo decide abandonar. Poco se puede hacer, aunque hay un 3 contra 2, pues bueno, este peón va a coronar sí o sí, se obtiene dama y se gana la partida. Por lo tanto, capa blanca ha dado un vuelco tremendo a este match, en el que ahora va con 3 puntos a 2. Si consigue una partida más ganada, pues se llevaría este torneo o este match que ocurría en el año 1901, y vamos a ver qué pasa en la partida número 11. Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.